Quedamos la semana pasada en que nosotros no podemos hacer nada para cambiar nuestra vida. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Es algo que es soberanamente de parte del Señor, de Dios. Él es el que hace el cambio y nos elige a nosotros. Entonces, como no podemos cambiar nuestra vida, necesitamos que Él lo haga. Necesitamos esa transformación. Hablamos de Jeremías 13:23. Y en el capítulo 31 viene la promesa que también la leímos. He aquí vendrán días, dice Jehová, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No según el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, haré un nuevo pacto. ¿Quién hará el pacto? El Señor, Él. Después en el verso 33 dice, pondré mi ley en sus corazones. Él pondrá la ley en nuestros corazones. Las escribiré en sus corazones. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces Él está diciendo que Él va a meterse dentro de nosotros y va a cambiar nuestro corazón. Va a cambiar nuestro interior. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Es imposible. Porque recuerden que nosotros estamos muertos. ¿Sí? O sea, estábamos. Ahora ya estamos vivos nuevamente, hablando espiritualmente. Entonces alguien tiene que hacer esto por nosotros. Y el hombre debe tener un cambio en la médula misma de su ser. El hombre natural. Esto es el hombre no regenerado. El hombre que no conoce a Dios. El hombre pecaminoso no redimido, no salvo. Y hablando de este hombre, ¿cierto? En 1 Corintios 2:14 dice que no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no las entiende, no las comprenden. Él no puede recibirla, él está muerto y un cadáver no responde a nada. Por eso, hermano, cuando uno predica la palabra, uno es un mensajero solamente. Usted entrega el mensaje y la persona ve si lo recibe. Ahí depende del corazón de la persona y del llamado de Dios. Porque sabemos, que lo vimos también, lo estudiamos, que Dios no es injusto en su elección. ¿Por qué? Porque vamos todos en un solo sentido. ¿Cierto? Vamos todos camino hacia el mal, hacia la perdición. Y Dios, en su soberanía, le dio por escoger a algunos, los salvó y los tiene acá en todas las iglesias que se reúnen ahora en el día domingo, ¿cierto? Que es el día del Señor. Entonces no hay ninguna injusticia en eso, eso ya lo hemos estudiado y lo hemos visto muchas veces. Entonces, ¿qué necesita este hombre no regenerado? Necesita un nuevo nacimiento, necesita una vida nueva. Entonces los hombres, hermanos, están muertos y necesitan una vida nueva, necesitan al Señor, necesitan renacer. Están muertos en delitos y pecados, como vimos en Efesios 2:1-3, siguiendo los deseos de la carne y los deseos de la mente, estando sujetos al liderazgo de Satanás. Él es el príncipe de este mundo, ¿cierto? Él es el que domina este mundo. El príncipe de la potestad del aire, también conocido en la Escritura. Y estos mismos son hijos de ira, porque son hijos de su padre, que es el diablo, Satanás. También habla y dice que cuando estábamos muertos en delito y pecado, él mismo, ¿cierto? En el mismo capítulo, en el verso 5, dice que Cristo nos dio vida. Él nos dio vida y nos resucitó. ¿Cómo pudo haber pasado eso, hermano, si estábamos vivos? ¿Cierto? Pero estamos hablando espiritualmente, porque si estábamos muertos, Él nos dio vida y nos resucitó. Y acá está la idea, ¿cierto?, de la resurrección de los muertos. Él da vida nueva, da un nuevo nacimiento. Romanos 6 lo dice, cuando crees en Cristo, morimos, ¿cierto? Usted muere y resucita para caminar en vida. ¿Qué cosa? En vida nueva. ¿Se acuerda esa alabanza? Tengo vida nueva, nueva. Ahí está una alabanza con esos versículos de Romanos. Abuelita. Entonces estábamos muertos, hermanos, y necesitamos eso, resucitar. Y eso lo hizo nuestro Dios. Y esto es lo que toda persona debe tener, vida nueva, que nosotros la tenemos, ¿cierto?
Y la vida antigua debe ser totalmente quitada, debe ser apartada de nosotros. Poco a poco, ¿cierto? Vamos transformando nuestra vida, vamos cambiando una vez que el Señor nos toma y pone el Espíritu Santo en nosotros. En nuestra vida antigua hacíamos todo lo que se nos daba la gana y aquí no pasa nada, ¿cierto? Aquí todo bien, no importa, pero una vez que el Señor está en nuestro corazón, ya las cosas importan. Importa el responder mal a una persona o el hacerle daño sin querer, ¿cierto? A un hermano o a un familiar. Eso importa. Ahora nos importa mucho y queremos caminar, como dice la Escritura, en santidad y queremos ser como Cristo, pequeños Cristos cristianos. Y practicamos el perdón, practicamos la misericordia, practicamos la humildad, practicamos todas esas cosas que al mundo le parecen inútiles, ¿cierto? Porque antiguamente nuestros padres nos adoctrinaban y nos decían que el que te la hace te la paga. No es que nadie te pase por encima. No es que nadie te pase a llevar. Si bien es cierto, pero hoy en día si alguien me hace algo, yo, como dice la Escritura, yo lo bendigo. Yo oro por aquella persona, ¿para qué? Para que cambie, para que si Dios quiere, lo transforme, lo salve. Esa es la actitud que tenemos ahora nosotros, no de venganza. En Efesios 4:24 dice que nos hemos puesto un nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre, ¿cierto? Que es en Cristo Jesús. Y ese nuevo hombre es creado en justicia y santidad verdadera. Cuando llegamos a la salvación, cuando usted llega a la salvación, usted se viste de un nuevo hombre. Es una nueva criatura, una nueva persona. No es que nos vistamos, ¿cierto? En sí, sino que es una persona nueva, una persona regenerada, una recreación. Y la mejor ilustración de esto, hermanos, se encuentra en el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Y esto sale en Juan 3, y lo vamos a estar viendo ahora. Un hombre fariseo, ¿cierto? De fariseos, un maestro de la ley, un líder religioso. Él enseñaba a sus hermanos, ¿cierto? En Israel. Y era una persona muy influyente porque Jesús usa, ¿cierto? Un artículo definido acá cuando le dice, tú eres maestro de Israel. Y le dice, y no conoces estas cosas de lo que estaban hablando, que lo vamos a ver ahora. Entonces hay un hombre acá reconocido públicamente como el maestro de Israel, con cierta prominencia, un fariseo bien instruido en la ley. Él se acerca a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo le dice a Jesús. Y acá tenemos también a un hombre que reconoce su propio llamado, pero reconoce a uno que está significativamente por encima de él. Él sabía quién era Jesús. Fue a verlo de noche. ¿Por qué? Por temor a los demás, a los hermanos. Porque a Jesús no lo tomaban en cuenta, recuerden. Era un falso profeta para ellos, un falso Mesías. Entonces él reconocía esto, que Cristo estaba significativamente por encima de él en el entendimiento. Entonces él viene a Jesús y le dice, en el verso 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces a menos de que Dios esté con él. Ahí lo está reconociendo, ¿cierto? Nicodemo. Y algo interesante es que él nunca dice lo que está en su corazón. Él no hace ninguna pregunta, ¿cierto? De lo que acabamos de leer. No hay ningún cuestionamiento acá. Pero Jesús lee el corazón de él y le responde. Y es interesante, hermano, porque, como le digo, acá él no preguntó nada. Él, ¿cierto? Le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas maravillas que tú haces. Después dice, pero Jesús respondió a la pregunta de su corazón y dijo, de cierto te digo que a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué le contestó esto el Señor? Porque él se lo estaba preguntando en su corazón. A pesar de todas las cosas, él se estaba cuestionando que algo pasaba, algo necesitaba él. Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Y la pregunta que yo creo que se hacía es cómo entro en el reino, cómo lo hago para entrar en el reino de los cielos, que Jesús tanto predicaba, el reino de los cielos.
Y tenemos a un hombre, hermano, maestro de Israel, fariseo, que tenía todo a su favor en términos religiosos, pero sabía que no había entrado verdaderamente al reino de Dios. Y eso pasa muchas veces, hermano. Hay gente muy letrada, muy conocedora de la Biblia, y le puede preparar un sermón extraordinario, pero no son salvos. Solamente tienen conocimiento de la Biblia. Pueden enseñar la Biblia, pueden el contexto histórico, lo que sea, pero no son personas salvas. Increíble, ¿cierto? Nicodemo acá era uno de ellos. ¿Y cómo sabía él que no había entrado? Porque no había nada dentro de él que le confirmara eso. Entonces viene Jesús y la pregunta de su corazón es: ¿qué hago para entrar en el reino? Y una explicación sería, diciendo él, cierto, soy un hombre religioso, estudio la ley, trato de vivir según el código del Antiguo Testamento, un hombre ético, un hombre confiable, respetable. Entonces, ¿qué necesito añadir a mi vida para entrar al reino? A veces nosotros también caemos en ese error, hermano. Yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago aquí, allá, yo me muevo, ayudo en la iglesia. No, yo estoy bien ante los ojos del Señor. Y eso no significa nada, hermano. ¿Escuchó bien? No significa nada. Que yo esté acá no significa nada tampoco. ¿Por qué? Porque el Señor conoce mi corazón y conoce el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, qué es lo que realmente vale ante los ojos del Señor? Son nuestra conducta, nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu en nosotros, hacemos las cosas por amor, ¿cierto? El que hace aseo aquí, por amor. El hermano José toca el teclado, lo hace por amor al Señor y a la obra. Y así se nota, hermano, cuando uno es salvo. No por andar luciéndose, ¿cierto? O mostrándose en la iglesia o en cualquier parte. Entonces, después de todo esto, según nosotros, ¿cierto? Se le pasaba por la mente a este hombre, que era un hombre correcto, ético, confiable, respetable, eh, pero le faltaba algo, ¿cierto? Y ese algo Jesús, ¿cierto? Le dice que no añada nada más, sino que debe simplemente comenzar de nuevo. Comienza de nuevo. En otras palabras, mata todo y comienza con el nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó cómo un hombre podía nacer de nuevo siendo viejo. Fue a lo carnal. Timo- eh, 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 buen nombre. Ahora él no está preguntando lo físico, él está diciendo físicamente cómo regreso y nazco. Él sabe que está hablando, él sabe de lo que está hablando Jesús y simplemente está siguiendo con el mismo lenguaje velado, él está siguiendo esa misma metáfora, esos mismos términos descriptivos que Jesús está utilizando. Entonces él está diciendo cómo es que alguien teniendo tantos años en una religión, tantos años siguiendo un código cierto de ética, tantos años como fariseo, como rabino, como maestro de la ley, cómo ahora llega y deshace todo esto y comienza desde el principio. Eso es lo que él está diciendo ahí. De alguna forma no lo entendía porque decía me sé todo el Antiguo Testamento, la Torá, ¿cierto? En ese entonces y ¿cómo comienzo de nuevo? Si llevo cuántos años, cuánto camino recorrido. ¿Cómo puedo llegar entonces, dice, a desenredar toda esta búsqueda de toda la vida de religión y comenzar de nuevo? Eso era lo que estaba en la mente de Nicodemo. Entonces puede entrar en el vientre de su madre otra vez sin nacer. Y en ese punto él estaba hablando en términos figurados como Jesús, diciendo, cierto, de nuevo, de manera coherente con la analogía que Jesús estaba utilizando. ¿Cómo puedo nacer de nuevo espiritualmente? Y eso nos pasó a nosotros, ¿cierto? Tuvimos un nuevo nacimiento espiritualmente. Entonces él sabe que Jesús estaba hablando espiritualmente. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puede suceder eso? Y Jesús le dice acá a Nicodemo que él no lo puede hacer. Lo mismo que vimos delante, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer esto por nosotros mismos. Y le dice Jesús, de cierto te digo que a menos de que un hombre nazca de agua y el espíritu, él no puede
entrar en el reino de Dios, de agua y del Espíritu. Entonces él le dice que no lo puede hacer, se lo deja claro a Nicodemo. Tiene que ser hecho mediante el agua y el Espíritu. Tiene que ser realizado por un poder y un recurso que está fuera de nosotros, algo exterior a nosotros. Y ese poder es el agua y el Espíritu. ¿Qué significa eso? Ese es el agua de la salvación. En Ezequiel 36 podemos ver a Jesús hablando, ¿cierto?, a Nicodemo en términos muy conocidos. Conocía el Antiguo Testamento, conocía la promesa de Ezequiel 36, verso 25. Rociaré agua limpia sobre vosotros, dice. Y seréis limpios de su inmundicia. Y de todos vuestros ídolos yo os limpiaré. Ahí está la promesa del agua. Debe ser purificado por el agua. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Entonces, número 1, le dice el Señor, Dios te debe limpiar de manera soberana, porque nadie más lo puede hacer. Nosotros no podemos autolimpiarnos. En segundo lugar, viene mediante el Espíritu Santo. Necesita una salvación soberana que viene de fuera de nosotros mismos. Eso es lo que necesitamos y lo que sucedió con nosotros. Así como Ezequiel profetizó, agua limpia, limpiando tu impiedad y limpiando tu inmundicia. Pablo, escribiendo a Tito, habla del lavamiento del agua mediante la palabra. También Pablo menciona esto, el agua de la regeneración. Después continúa acá en Ezequiel, el verso 26, dice, y un nuevo corazón os daré, que también lo vimos, y un nuevo espíritu colocaré dentro de vosotros, quitaré el corazón de piedra de vuestra carne y os daré un corazón de carne. ¿Quién está haciendo todo esto? ¿Lo está haciendo el profeta? ¿Lo hacemos nosotros mismos? Dice, y un nuevo corazón os daré, y un nuevo espíritu colocaré dentro de vosotros. Este es el Señor que está hablando, Dios. Y quitará ese corazón de piedra de nosotros que no entiende nada en lo absoluto y pondrá un corazón de carne. Un corazón, cierto, que podrá sentir, tener sentimiento, un corazón que podrá compadecerse de los demás, que es lo que hoy en día no pasa. Después agrega, dice, colocaré mi espíritu dentro de vosotros y haré que desde adentro caminen en mis estatutos. ¿Quién lo hará, hermano? ¿Quién hará todo esto? El mismo Dios. Es una promesa que nos dio a nosotros. Dice que Él hará la obra completa en nosotros. Él colocará el espíritu, cambiará nuestro corazón desde adentro, y Él hará que nosotros caminemos en sus estatutos, o sea, en su palabra, en sus mandamientos. Él lo hará. No significa, ¿cierto?, que yo me voy a echar en los laureles, como se dice, y me voy a relajar. Total, la obra es de Dios. Él tiene que hacerlo, Él tiene que salvarme. No, tampoco es así el entendimiento. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿cierto? Dice, y guardaréis mis ordenanzas y las haréis. El paquete completo, hermano. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo que deben hacer del agua y el espíritu para entrar al reino, Él está llevando a Nicodemo de regreso a Ezequiel 36, diciéndole, parafraseando, tú sabes lo que el profeta dijo, necesitas una limpieza soberana que viene de parte del Padre, de parte de Dios. Y la implantación de su espíritu, el Espíritu Santo, en el corazón, para darte una nueva vida y un nuevo corazón y una nueva motivación. ¿Por qué? Que se me volvió loca la tabla. Ahí. Entonces, si tratas de hacerlo por ti mismo, aquello que es nacido de la carne, ¿qué es lo que es? Carne. Lo nacido de la carne, carne es. Lo único que vas a hacer es reproducirte a ti mismo, Nicodemo. Pero aquello que es nacido del Espíritu es Espíritu. Entonces no te sorprendas de que te he dicho que os es necesario nacer de nuevo. Eso le está diciendo el Señor a Nicodemo, no te sorprendas que te es necesario nacer de nuevo. Después le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, y no sabes de dónde viene y a dónde va. Es maravilloso eso, ¿cierto? El viento, los días que estuvimos allá en Paredones, había un viento fuertísimo, hermano. Y decía yo, increíble, sentir el viento, pero tú no sabes a dónde va, de dónde viene.
el viento. Y así usa Jesús esta analogía también. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido y no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo entonces aquel que es nacido del Espíritu. Entonces él está diciendo acá, no puedo decirte cómo o cuándo el Espíritu Santo hace esto. Pero esto es un acto soberano del Espíritu. No puede ser rastreado, ni siquiera puedes verlo venir o yéndose. Es algo soberano de Dios, la obra del Espíritu. Pero el Espíritu de Dios se mueve en donde Él quiere y da nuevo nacimiento a quien Él quiere, como el Dios soberano que es, mediante, cierto, la agencia del Espíritu, mediante el lavamiento del agua por la palabra, es la regeneración. Limpia el corazón, implanta el Espíritu dentro de un hombre. Es un paquete completo. Dios te toma, cierto, de la corriente que va rumbo a la perdición y te elige a ti, te limpia, pone un espíritu nuevo en ti, un corazón de carne y te va a ayudar para que camines en sus estatutos. ¿Por qué? Porque la Escritura también nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué hará? La va a terminar. Él no va a dejar nada incompleto, hermano. Él no va a dejar nada, absolutamente nada incompleto. Todo el que Él salva llegará al final a la salvación, a la gloria con el Padre. Entonces le dice acá lo que necesita Nicodemo es una nueva vida. Y esa nueva vida es un acto soberano de parte de Dios. ¿Ya? Entonces simplemente lo que Jeremías en el 24:7, donde Dios dijo, yo les daré un corazón para conocerme. Y esto es una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva vida. Si alguno está en Cristo, segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la obra del Espíritu. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces lo que se dice acá es que un nuevo nacimiento es esencial. Esencial. Eso es lo que es la salvación. Es Dios descendiendo soberanamente sobre un pecador. ¿Por qué? Por su gracia. Únicamente por eso, por la gracia de Dios. Limpiándolo, implantándole a ese pecador su espíritu. De tal manera que la limpieza de ese pecador produzca una relación con Dios. Eso es lo que tiene que pasar, ¿cierto? Antiguamente nosotros no teníamos relación con Dios. O pensábamos y creíamos en Dios. Y nos acordábamos cuando teníamos un problema, una dificultad. Ahí nos acordábamos de Dios, de Diosito. ¿Cierto? Diosito. Ayúdame, Diosito. Si me ayuda, voy a misa. Yo decía eso. Si me ayuda, voy a ir a la iglesia. Claro, el Señor estaba re preocupado. Ay, qué buen trato voy a hacer contigo, me decía. Te voy a ayudar. Y esa era la ignorancia, hermano, que estábamos nosotros. Hoy día no, ¿cierto? Hoy día decretamos, establecimos, profetizamos. ¿No? ¿No? Muy bien, así me gusta. Hoy día no, ¿cierto? Hoy día tenemos una relación directa con Dios. Porque cuando nuestro Señor Jesús pagó, murió en la cruz, Él dijo, consumado es. ¿Ya? No hay nada más que nosotros podamos hacer. Consumado es y abrió, se rasgó el velo y tenemos una comunicación directa ahora con Dios, con el Padre. ¿Pero por medio de quién? De Jesucristo. Hay que estar en Cristo. La Escritura nos habla que nosotros estamos en Cristo. La gente de afuera cree que se comunica con Dios. Pero si no estamos en Cristo no hay comunicación, hermano. Eso es claro en la Biblia. Clarísimo. Entonces esto es esencial en el pecador para que se renueve el espíritu y pueda tener una relación con Dios. Ahora veremos unas preguntas, 4 preguntas de los versículos que hemos estado viendo en Santiago 1:18, acerca de la regeneración. Preguntas muy simples, hermano. Por ejemplo, hablando de la regeneración, ¿qué es? ¿Qué es la regeneración? Y acabamos de decir que el hombre no puede conocer a Dios sin santidad. También lo vimos.
Y el hombre no es santo, no reconoce su impiedad y cuando la reconoce tiende a culpar a Dios, que también lo vimos. Entonces, ¿cómo es que él va a llegar a salir de este dilema? Él está aquí culpando a Dios y por ello, o no reconociéndolo. ¿Cómo es que él va a cambiar todo esto? Alguno podrá decir, cierto, que lo va a hacer por sí mismo, que quiere un cambio, que necesita un cambio, y quiere acercarse a Dios. Y volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que produce la carne? Carne. Yo quiero hacer una obra en mi carne, solamente es carne, no hay espiritualidad en todo esto. Y cuando estábamos en el mundo, lo que hacíamos, lo hacíamos en la carne. Y si alguna vez pensó usted en buscar a Dios o buscar una iglesia, eso lo hizo la carne. Porque a lo mejor lo hizo porque tenía un problema, una dificultad, una enfermedad, algo y quería buscar ayuda en lo evangélico, ¿cierto? Como les dice. Pero no pasó nada, sino que la obra soberana la hizo el Señor. Y es por lo que hoy estamos acá y por lo que perseveramos. Por eso perseveramos, hermano. Porque Él lo está haciendo en nosotros. ¿Ya? Y el fruto, como dice la Escritura, se da a 100, a 60, a 30, dependiendo de cada persona. Dependiendo de cada ser, hermano, porque no somos todos iguales. Yo no puedo pretender, ¿cierto?, que un hermano decirle, no, tiene que orar una hora, tiene que leer la Biblia todos los días. A lo mejor no lee, yo leo y me quedo dormido, pero escucho la Biblia. Y eso pasa, ¿cierto?, porque queremos buscar a Dios, queremos buscar comunión con Él. No se obliga a nada, esta es una relación personal con el Señor. Usted tiene su relación personal con Él. Y Él lo conoce a usted, conoce su corazón y no lo va a poder engañar jamás, nunca. Entonces lo que tiene que suceder es que Él necesita la intervención divina de un Dios soberano, quien por su espíritu entra, lava su pecado, implanta una nueva vida en Él, le da el espíritu para activar esta nueva vida y lo guía a la obediencia. Y esto es un acto soberano, como lo acabamos de repetir varias veces. Y eso es realmente la regeneración, el cambio que hay en nosotros. Entonces la primera pregunta es esa, ¿qué es? ¿Cuál es la naturaleza de la regeneración? Por esto es simple, en esta simple frase dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Qué, qué es la regeneración? Esa frase, ¿cierto?, dice mucho, esas palabras. Él de su voluntad nos hizo nacer, de su voluntad, Él lo hizo. Y esa es la naturaleza de la regeneración, es Dios dándole luz, dando un nacimiento a nosotros como seres nuevos. Ya no somos los mismos. Usted es una creación totalmente nueva. Es el mismo verbo, por cierto, actualmente el mismo que se usa en el versículo 15. Dios, cuando Él concibe, produce la regeneración, produce esta vida nueva. Y eso solamente por medio del Espíritu. Entonces Él mira hacia atrás también al momento de la salvación, cuando nacimos mediante un Padre divino y se nos dio vida nueva como hijos de Dios. Entonces Él es el que produce esta regeneración en nosotros, hermano. Él lo hace. Y lo hace una vez para siempre, ¿ya? Esa también es una doctrina que también hablaban delante de mi hermano José cuando hay doctrinas, malas doctrinas en las iglesias, como que uno puede perder la salvación. Cuando acá estamos hablando nosotros, ¿cierto?, de una obra de Dios. Dios no se va a arrepentir de salvar a una persona. O qué pecado, ¿cierto?, hace que tú puedas perderte. ¿Cuál es el pecado que te va a llevar al infierno? No hay pecados que lleven al infierno, ¿cierto? Sino que la blasfemia del Espíritu Santo, el negar a Cristo, no reconocerlo como Señor y Salvador, es lo único que te va a llevar al infierno. Nada más que eso. Entonces una definición técnica para esta frase, nos hizo nacer. Dice la regeneración es ese acto de Dios mediante el cual el principio de la vida nueva es implantado en el hombre y la disposición gobernante de su alma es hecha santa. Otra vez, la regeneración es ese acto de Dios
mediante el cual el principio de la vida nueva es implantado en el hombre y la disposición gobernante de su alma es hecha santa. Eso es una definición de un teólogo, Berkhoff. Entonces es una transformación total. No es parcial esto, hermano. Y no se oye para nada, ¿cierto?, como Romanos 3, o como Efesios 2 del 1 al 3, de hecho. Y acá Pedro dice que nos volvemos participantes de la naturaleza divina, ¿cierto? Cuando hablamos de Romanos hablamos de sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de víbora ahí debajo de su lengua, y nos definía, pero una radiografía, ¿cierto? O biografía, ¿sí? O radiografía no, una biografía de lo que éramos nosotros antes. Sepulcro abierto, su garganta, pero ahora no, ¿cierto? Ahora tenemos una vida nueva. Pedro dice que nos volvemos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo. Dios nos da su propia vida, su propia virtud justa, su santidad. Y todo eso es implantado en nosotros, hermano. Ahora estamos en Cristo. Antes Dios no tenía una relación con nosotros, pero ahora sí, porque está su Hijo representado en nosotros. Somos santos, somos apartados ahora. Y como cristianos nosotros tenemos, hermano, poseemos esa naturaleza misma del Dios vivo. Somos participantes de esa naturaleza, como lo dice Pedro. Ahora en la plenitud, ¿cierto? Todavía estamos por recibir lo que eso implica. Pero ya ese principio de vida nueva en nosotros y espíritu está implantado. Eso ya está. Y eso es implantado en un tiempo, no es un proceso. Es un acontecimiento, es un acto mediante el cual Dios nos hace nacer de nuevo. ¿Ya? No es algo progresivo eso, sino que lo hace Dios de manera soberana, en un solo paso. Y es una obra secreta que a lo mejor no puede ser percibida. Y esa es la razón por la que no podemos, en las palabras de Jesús, identificar al trigo de la cizaña, porque ese acto en particular es imperceptible. Y es conocido únicamente mediante su efecto, lo que produce, ¿cierto? Lo que produce la salvación. El trigo y la cizaña son iguales, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que el trigo lleva fruto, la cizaña no lleva fruto, semilla, nada. Es como una planta, maleza, pero es igual, idéntica al trigo. Entonces, como dije acá, es conocido únicamente mediante su efecto. ¿Y cuál es el efecto? Es lo que va a producir. El trigo, ¿cierto? Va a producir harina, café de trigo, no sé, un fruto que va a satisfacer algo. La cizaña no da nada, fruto, absolutamente. No hay nada en ella. Nosotros no podemos ver a Dios recreando a alguien. Ese es un milagro divino, invisible al ojo humano. Por eso, ¿cierto? Se ve en el cristiano el fruto. Es importante llevar fruto. Y esas son las obras que nosotros debemos hacer. Y Él implanta en la persona un nuevo principio de vida, una nueva disposición que es capacitado y es motivado y llevado a guardar la ley de Dios. Juan dice y habla de esto, ¿cierto? Que los mandamientos de Dios no son gravosos. Son gravosos para los que no quieren cumplir la ley del Señor, que es la gente del mundo, la gente no regenerada. Entonces Él implanta en la persona este principio de vida nueva. Nos capacita y nos motiva para guardar la ley. Supera la mortandad del pecado y la naturaleza mortal del pecado. Y después que pasa esto ya no estamos sujetos tampoco al pecado, hermano. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora nosotros seguimos a un nuevo amo de manera dispuesta y con anhelo. Jesús lo dijo en Juan 10, yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida. ¿Y qué es lo que un hombre muerto
necesita, hablando espiritualmente, ¿cierto? Él necesita vida. Y el mismo Jesús viene a darnos esa vida nueva. Entonces, ¿qué es la regeneración? Él nos hizo nacer. ¿Qué es lo que significa eso? Él nos dio vida nueva, transformación total de la persona interna. Eso se ve en el interior de nosotros. Yo no puedo ver, ¿cierto?, si Dios está salvando a alguna persona en este momento, está entrando su espíritu, ¿cierto?, y cambiando y transformando su corazón, sino que eso no se ve, pero lo vemos después, por medio de las obras que va a empezar a hacer esa persona, los cambios que va a tener en su vida. Así se ve la regeneración por parte de Dios. Segunda pregunta, ¿quién lo hace? ¿Quién hace esto? Ya lo vimos eso, ¿cierto? En Juan capítulo 3. Sabemos que Él lo hace. Él de su voluntad nos hizo nacer. Y Él es Dios. Dios Padre mencionado en los versículos, en el versículo 17. Y se menciona como la fuente de toda buena dádiva, ¿recuerdan? Y todo don perfecto. Porque desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él de su voluntad está al principio, en el griego, en el versículo, lo cual lo coloca en la posición enfática, mostrando que la voluntad soberana de Dios es la raíz de esta nueva vida. Lo enfatiza. Él, de su voluntad. Dios, nuestro Dios Padre, Él nos hizo renacer. Y no podía ser de otra manera, hermanos, imposible, ¿cierto? Porque ¿cómo es que una persona muerta se va a dar vida a sí misma? Imposible. La fuente de vida acá es Dios. Dios es la gracia, Él es el dador. No es el deseo del pecador. No es el deseo por buscar a Dios. Es el deseo del receptor. Es motivado por la gracia del dador. ¿Ya? Entonces, de manera total, es la decisión y la obra de Dios Todopoderoso. Si yo soy salvo y usted es salvo, ¿quién recibe todo el crédito? Dios. Apolos regó, Pablo plantó, Apolos regó, ¿cierto? Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Ninguno de los dos podía jactarse, no, yo planté, no, pero yo regué. Y si yo no riego, la planta se muere. Pero si yo no planto, ¿qué vaya a regar? Y ahí llega el Señor y dice, no, pues el crédito es mío porque yo doy el crecimiento. Yo doy el agua, yo doy la tierra, yo doy la semilla, la planta. Yo me llevo todo el crédito y pasa exactamente lo mismo con nosotros, hermano. En nuestra salvación, Dios es el único que se lleva todo el crédito. Él es el que nos salvó, Él es el que nos tomó, hermano. Yo siempre les digo, sáquese de la cabeza de que usted, no, si yo busqué a Dios o yo tenía la esperanza algún día, si yo sabía que un día iba a llegar a la iglesia. No, hermanos, es un acto de Dios. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque yo no me imaginaba estar aquí el día de hoy. Y ningún día en la iglesia, hermano. ¿Pero quién hizo ese cambio en nosotros? El Señor, y yo sé que muchos de ustedes también. Recuerden lo que era este lugar antiguamente. Un antro de perdición. ¿Y ahora qué es? Un templo del Espíritu, ¿cierto? El templo de Dios. O sea, nosotros somos el templo, pero alabamos en este lugar al Señor ahora. Y miramos atrás, ¿cierto? Nuestra vida pasada con la de ahora y vemos dónde estamos ahora, hermano. Entonces, ese es un acto soberano de Dios y lo que nosotros debemos hacer es agradecerle cada día de nuestra vida, de que Él nos tomó en cuenta, de que Él nos tomó en consideración, hermano, y nos tiene aquí hoy. Porque si no estaríamos en cualquier parte, perdidos en el mundo, hermano. Pero ahora Dios nos dio vida nueva y vida en abundancia. Y Él nos va a llevar a la gloria el día de mañana. Él nos va a ayudar para poder terminar esta obra que hizo en nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Caminar cada día, hermano, con paciencia la carrera. Como dice Pablo, con paciencia, no apurándose. Porque esto no es del que corre, ni del que quiere, ni de nada, hermano. Aquí es del que Dios tiene misericordia. Y ya tuvo misericordia de nosotros y nos va a llevar a su gloria el día de mañana. ¿Damos gracias, hermano? Eterno Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido
estar en tu palabra, escuchar tu mensaje, mi Señor. Toda la gloria, Padre, es para ti. Gracias, Señor, por permitirme presentar este mensaje el día de hoy. Toda la honra, la gloria te pertenecen a ti, mi Señor. Yo solamente soy un parlante, un instrumento en tus manos, al igual que cada uno de mis hermanos. Toda la gloria es tuya, mi Señor. Gracias por cada día ayudarnos, por cuidarnos, por bendecirnos, mi Señor. Guía nuestros pasos como cantábamos recién, mi Señor. Guía nuestros pasos por sendas de justicia. Santifícanos, Señor, en tu palabra. Santifícanos cada día, mi Señor, y aumenta nuestra fe. Tiempos difíciles, Padre, estamos viviendo el día de hoy. Guerra, rumores de guerra que ya se están escuchando, pero a gran voz. A gran voz. Por eso te rogamos misericordia, Padre. Misericordia por tus hijos, por tu pueblo, por tu iglesia. Porque en cualquier momento, Señor, en cualquier momento se desatará una desgracia mundial. Pero nosotros debemos estar confiados y tranquilos porque junto a ti la muerte solamente será un paso a la gloria y a la vida eterna contigo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, Señor. Y aunque muramos, Señor, para el cristiano es vida. Para nosotros el morir es ganancia, porque estaremos al lado tuyo, mi Señor, separados de esta tierra llena de maldad, de inmundicia y de pecado. Gracias, poderoso Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos en este lugar. Si alguno tiene alguna necesidad, Padre, poderoso eres tú para ayudarlo, para bendecirlo, para sanarlo, ayudarlo también en la parte económica. Poderoso eres tú, Dios. Grande eres tú, Padre, para solucionar cualquier dificultad que tengan mis hermanos el día de hoy. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.